Bien, voy a presentarles la mesa que va a versar sobre las perspectivas de futuro en materia administrativa y tributaria del sector del recreativo. Para ello contamos con don Joan Orriols Puig, empresario y presidente de Acomar, con Isaac Sanz Brocal, que es el director de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, luego con Luis Miguel González Gago, que es director de Ordenación del Territorio y de Administración Local de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, con don Fernando Prats Báñez, director general de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego, y con doña Carmen Nieves Rodríguez, que es la viceconsejera de la Administración Pública y Consejería de Presidencia de Junta de Igualdad del Gobierno de Canarias, y con el secretario don Miguel García Campos, abogado y secretario general técnico de FEMARA. ¿Os parece? Los tenían puestos. Muchas gracias. El modelo que vamos a utilizar es el mismo que el anterior, entonces empezaréis teniendo 5 o 6 minutos para hacer vuestra exposición sobre el tema y luego pues generaremos sobre vuestra posición el debate y por último volveremos a preguntar al auditorio. Lo que sí esta vez voy a pedir, por favor, que se haga pregunta, no exposición, es decir, pues he escuchado esto y mi pregunta es ¿qué tal? Y se la dirijo a. ¿De acuerdo? Pues sin nada más, por favor, Joan, cuando quiera puede usted empezar. Muy bien. A mí me toca hablar después del profesor Gaida Liébana y es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, lo intentaré. El otro día cuando venía con el AVE para preparar esta reunión en FEMARA, pues pasan los periódicos y me encuentro que me dan uno y me encuentro que dice tragaperras online. Pensé, bueno, ya tenemos otro problema. Nuestro sector está completamente lleno de sorpresas. Hemos vivido constantemente situaciones que nos van sorprendiendo, que nos dan inseguridad jurídica y que de alguna manera no se sabe exactamente quién está detrás. El director general de Castilla-La Mancha ha dicho que había muchos reguladores, muchos empresarios, que muchas asociaciones que debatíamos constantemente, pero que el interlocutor del juego de las slots online solo era uno. Y me gustaría saber quién es. Esto sería la primera pregunta. Voy a empezar con una frase, y terminaré también con él, de Albert Einstein, que decía que tengo miedo del día que la tecnología sobrepasa nuestra humanidad. Entonces el mundo solo tendrá generaciones de idiotas. La tecnología no sirve para todo. No podremos adaptar, es imposible adaptar la tecnología a todo, a nuestra vida. No funcionará la aplicación de los móviles que sirve para lavarse los dientes. O sea, si hacemos esto, nos habríamos vuelto todos idiotas. Y ahora voy a buscar mi discurso, que lo tengo por aquí, y empezaré un poco a leerlo para que dure los 5 minutos. En primer lugar, represento a una asociación, Acomar, Asociación de Máquinas Recreativas de Cataluña, que está federada desde hace muchísimos años a FEMARA. Siempre hemos vivido intensamente el espíritu de la federación, donde discrepamos como amigos, pero no me equivocaré ni un ápice si defino nuestro espíritu con estas palabras. Hemos colaborado siempre con la Administración. Hemos progresado analizando y reflexionando bien todas las decisiones. Hemos sufrido muchas veces los errores de los demás,
Nos gusta simplificar y hacer sencillo lo que los otros complican, aunque no siempre lo conseguimos. No soportamos los ventajistas ni la incompetencia y nos molesta profundamente perder el tiempo. Cuando alguien me pidió que aceptara una ponencia sobre el futuro del juego, acepté sin dudarlo. Inmediatamente pensé que no era un gran compromiso, porque, como siempre que se habla del futuro, en el futuro nadie te va a pedir cuentas. Y en aquel momento recordé que al principio de la crisis, el banquero Emilio Botín dijo que esta crisis solo sería un resfriado. También recordé que no duraría mucho, que era un resfriado infantil, creo que dijo. También quiero recordar que el mismísimo presidente del gobierno en aquellos días, don José Rodríguez Zapatero, se negó reiteradamente a pronunciar la palabra crisis y afirmaba con contundencia que el sistema financiero español era de los mejores del mundo. Si estos grandiosos prohombres se equivocaron, pensé que yo bien podría arriesgarme y convertirme unos instantes en aprendiz de adivino. No es descubrir nada si digo que en los momentos actuales los empresarios tenemos que tener una gran capacidad para adaptarnos a las circunstancias que nos exige cada momento. La hemos tenido siempre, porque las sorpresas son continuas. O sea, el gravamen complementario, el rosonazo, los más antiguos se acordarán, etc. Esto significa tomar decisiones y procurar no errar. Un gran deseo para el futuro sería poder adaptar nuestros negocios de juego presencial a la realidad actual, evitando los errores que, a mi modo de entender, hemos cometido en el pasado. Es cierto que en el abanico de ofertas del juego actual se han abierto muchas ventanas. Internet, y aquí quiero hacer, ya no me voy a extender mucho, pero el problema de online, de Internet, es que no se puede controlar. O sea, por mucho que regulen ahora los slots online, ya se puede jugar en slots online. Si no sé qué van a regular, no podrán dar garantías al jugador. No se sabrá quién está detrás, nunca. Esta es una realidad. Otra cosa son las apuestas. Quiero hacer un comentario de las apuestas. O sea, cuando aquí las apuestas estaban prohibidas, de manera ilegal, había unos empresarios extranjeros, Betanduin, que era el sponsor del Real Madrid, y que tomó ventaja, estas empresas extranjeras tomaron ventaja, y que cuando se legalizaron, entonces las empresas españolas ya no podían ocupar mercado porque ya estaba totalmente ocupado. O sea, fue una verdadera, yo creo que fue una cosa sucia, lo digo sinceramente. Creo que hoy, después de muchas dudas y debates, se ve con claridad que nuestro futuro está en el juego presencial. En realidad no nos han dejado prácticamente otro camino. Aquí quiero volver a hacer el comentario. Somos muchísimos empresarios, somos muchísimas asociaciones, somos muchísimas comunidades autónomas. Pero a mí me ha preocupado cuando dice que en el juego de los slots solo hay un negociador. O sea, ¿cómo vamos a poder luchar contra solo un negociador que tiene tanta fuerza para hacer cambiar una ley estatal? Aquí voy a pedir a los reguladores autonómicos que tengan el criterio que a lo mejor no tendrá el Estado. Voy a decir algo y pido, por favor, que no se me interprete mal. Al ser un juego una competencia en cada comunidad autónoma, los empresarios presionan a los gobiernos para que legislen de acuerdo con lo que ellos creen que son sus intereses. Esto, que tiene su lógica, crea diferentes legislaciones. Es interesante observar los rendimientos empresariales de cada comunidad. O sea, que cuando se va diciendo, yo hago esto, el otro hace lo otro, el otro hace lo otro, el otro hace lo otro, miremos los rendimientos empresariales y sabremos cuándo se acierta y cuándo nos equivocamos y tendremos la posibilidad de rectificar. También quisiera observar lo siguiente. Los establecimientos de hostelería en el juego presencial
disfrutan de un porcentaje de la recaudación muy alto en comparación con cualquier otra oferta de juego. Y las empresas operadoras que gestionan el negocio disponen de leyes garantistas para los jugadores que no existen en cualquier otra modalidad, y un sistema de pago de tasas que, si lo analizamos bien, es un sistema práctico y que ahorra muchísimos problemas y recursos humanos a todos, incluidos la administración. Yo no quiero, se puede hablar del win, es evidente, pero este sistema ha funcionado. También quisiera observar lo siguiente: si el juego es competencia exclusiva de las comunidades autónomas que cobran las tasas directamente, es interesante señalar que en esta competencia también recaudatoria prácticamente lo es solo en el juego presencial. No cobrarán indirectamente, pero directamente solo en el juego presencial. Ni las apuestas ni videolotterías tienen estos márgenes de beneficios, ni para la administración ni para los establecimientos. A mí me es difícil pensar la cantidad de horas que hemos perdido buscando negocios donde solo seríamos comparsas de un tipo de empresas que no están a nuestro alcance. Esta es la realidad en la que ya nos toca vivir hoy. Es mi opinión. Sí que sería deseable un futuro con la máxima seguridad jurídica, un futuro donde las administraciones entendieran que el juego es un sector estratégico y sensible y que se exigieran el máximo de garantías a las empresas, para que se entendiera también que la estabilidad comercial es imprescindible para que no se deteriore el sector. Y aquí hay muchísimo camino a recorrer. Las empresas necesitan también estabilidad comercial. Tenemos que entender el futuro como una oportunidad, analizar el pasado con sus errores y evitar volverlos a cometer. También desearía que el futuro fuera feliz y que no perdiéramos nunca el sentido del humor, que es exclusivo de las personas inteligentes. Y aquí hemos visto al profesor Gaida Líbana, que nos ha dado una lección también de sentido del humor, que yo le agradezco. El mejor discurso que se dice que se ha pronunciado nunca en las Naciones Unidas, déjame beber un poco de agua, por favor. El mejor discurso que se dice que se ha pronunciado nunca en las Naciones Unidas lo pronunció una joven de 14 años. Dijo verdades como puños y lo pronunció delante de los máximos dirigentes del planeta en 1992. Se llamaba Severn Suzuki y habló en nombre de la Organización Infantil del Medio Ambiente. Empezó el discurso pidiendo a los máximos dirigentes del planeta que cambiaran su forma de actuar y legislaran para respetar el medio ambiente. Dijo que ella no tenía una agenda secreta, que solo luchaba por su futuro. A partir de aquel momento pidió que pensaran en el futuro de las próximas generaciones y dijo: si no saben cómo arreglarlo, dejen de romperlo. Este tiene que ser nuestro deseo, la exigencia para nosotros mismos y para las administraciones. Mi deseo es pedir, y nunca mejor dicho, juego limpio. En el juego sucio siempre hemos perdido y vamos a perder todos. Trabajar, 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 y muchas veces también vale la pena hablar e intentar coordinar, pactar, etcétera, etcétera, para que las próximas generaciones lo encuentren mejor. Y si no somos capaces de hacerlo mejor de como lo hemos hecho, es mejor quedarnos en casa. Para terminar, Woody Allen decía que le interesaba mucho el futuro, porque es donde iba a pasar el resto de su vida. Menos frívolo, Albert Einstein decía que el futuro no le interesaba nada, porque llega enseguida. Y es verdad, porque ya lo tenemos aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Joan. Por favor, Isaac. Muchas gracias, buenos días a todos y, bueno, en primer lugar, por supuesto, mostrar mi agradecimiento a la organización, ¿no?, a la invitación que
que me cursó y por lo tanto, pues como digo, un placer estar aquí esta mañana. Yo cuando me comentaron que querían que estuviese en esta mesa, bueno, he organizado un poquillo esta pequeña intervención que tenemos inicial, un poco para ponerle de manifiesto cómo está la situación, en este caso, en la región de Murcia, ¿no? Respecto a, enfocando siempre los datos referidos a máquinas tipo B en hostelería. Y después, a continuación, también dar unas cuantas pinceladas respecto a presente y algunas cuestiones del presente que están muy relacionadas con el futuro, como ahora les comentaré, ¿no? La situación de las máquinas tipo B en la región de Murcia pasan en los últimos 5 años, desde el año 2009, con 9.335 máquinas autorizadas, a 7.256, que es el dato de este último año, 31 de diciembre de 2013. Por en medio, en el año 2012, tenemos 7.477 máquinas y, por lo tanto, hay una caída de 250, 260 aproximadamente máquinas. Salones de juego tenemos 184, ahora mismo autorizados en la región de Murcia. Y en cuanto a los bares autorizados con máquinas tipo B, pasamos desde el año 2007 de 6.022, año 2012 4.656 y año 2013 4.556. Es decir, hay una caída de unos 1.500 bares desde 2007 hasta 2013 y en el último año 100, en términos redondos, 100 bares. ¿Y qué sucede ahora con respecto a las máquinas? Pues nada, sigue la tendencia, ¿no? El año pasado había 5.767 máquinas instaladas en bares y en este último año, 2013, la cifra se sitúa en 5.416. 250 máquinas aproximadamente la caída. Seguramente a lo largo de esta mesa surgirá el tema de la interconexión, ¿no? Porque, bueno, anoche, ¿no? Cuando llegamos, y como Murcia, entre comillas, es una pequeña novedad respecto a la interconexión de máquinas en hostelería, ¿no? Pues, y esto es lo que quería decir, que está un poco relacionado con respecto a lo que es el presente, ¿no? La situación presente y hacia dónde va, ¿no? Bueno, pues quería decirles que el número de bares interconexionados en 2013 en la región de Murcia son 618, es decir, aproximadamente un 14% de los bares autorizados están ya interconexionados. Y en la actualidad existen 4 sistemas de interconexión que son los que están homologados. Una vez hecha esta exposición un poco de la foto, ¿no? Que tenemos a 31 de diciembre de 2013, yo comienzo, y dado que era el objetivo, ¿no? Fundamental de esta mesa, de hablar sobre el futuro, ¿no? A partir de aquí, ¿qué? Bueno, por seguir con lo último que hemos citado, la interconexión de máquinas en hostelería, pues estamos aproximadamente en un año, llevan un año funcionando en la región de Murcia, a principios del año pasado, 2013, fue cuando comenzaron a los sistemas a homologarse y, por lo tanto, a lo largo del ejercicio a ponerse en marcha. Pues vamos a ver, lleva un año, seguramente incluso pues ahora tomando el café comentaba con algunos empresarios del sector que la sensación es buena respecto a este nuevo producto, a esta nueva oferta, pero sí que es cierto que tampoco se puede hablar respecto a, por supuesto, en términos de rentabilidad, puesto que el primer año, ¿no? Prácticamente en el que estamos, en el que hay que hacer frente a una inversión, etcétera, no se puede hablar seguramente, por supuesto, de ningún tipo de ganancia, etcétera, ¿no? Pero, sin embargo, sí que me comentaban que existe cierto ánimo, ¿no? Las cantidades al menos jugadas, parece que sí que esta nueva oferta pues, ha servido al menos para que exista cierto optimismo, ¿no? Conforme vaya pasando el tiempo, pues veremos si ese optimismo que en estos primeros meses de funcionamiento existe, pues se mantiene, incluso se realza, ¿no? Aparte de eso, o a partir de aquí, ¿qué es lo que y el papel que le corresponde a las administraciones en el momento presente y hacia el futuro? Ya se ha dicho, ¿no? Por parte de mis compañeros anteriormente, incluso por Joan, la administración, la impresión que yo tengo de la administración en este sector, y yo creo que es trasladable a todos,
no puede actuar como ningún tipo de bloqueo, ¿no? de obstáculo para que un sector se organice, se desarrolle y, en fin, y vaya incrementando, ¿no? o vaya desarrollándose en esta economía de mercado que es en la que estamos, ¿no? Por lo tanto, como digo, la Administración no puede establecer esos límites. Siguiendo esa línea de los límites o cómo se tratan de eliminar esos límites o eliminar o remover obstáculos, yo quería hacer una pequeña pincelada, ¿no? respecto a algunas de las novedades normativas, ¿no? recientes, a la Ley de Unidad de Mercado, ¿no? que parece, ¿no? que va en esa línea, ¿no? Teóricamente va en esa línea de remover esas fronteras, ¿no? que comentaba el profesor Guy de Líbana y, por lo tanto, en principio parece que es una buena idea, ¿no? Pero yo, sin embargo, y esto es una opinión personal, no sé si la compartirán mis compañeros, yo creo que ahí se ha hecho en el orden contrario. Es decir, tenemos una ley ya aprobada que entra en vigor la primera semana, ¿no? Lo que a nosotros nos afecta, la primera semana de marzo, o sea, estamos en pleno comienzo, ¿no? Y bueno, y ahora pues comienza, dice la norma, que los 3 primeros meses desde la entrada en vigor tienen que reunirse cada conferencia sectorial para ver cómo, de qué manera empezamos a aplicar esta normativa, ¿no? Yo creo que se tenía que haber hecho al contrario. Es decir, vamos, señores, primero, administraciones, vamos a sentarnos, vamos a ver en qué elementos podemos armonizar, hacernos uniformes, ¿no? que seguramente en este sector hay muchos elementos en los que se puede comenzar. Y bueno, y una vez que tengamos esas decisiones tomadas de cuáles son los temas en los que podemos armonizarnos, pues entonces que entre en vigor la ley y, por lo tanto, pongámonos a aplicarla. Pero, sin embargo, yo tengo la sensación, y también mi corta experiencia en este mundo, pues me parece, o la impresión que tengo es que se ha hecho al contrario. Ahora tenemos que, porque la ley ha entrado en vigor, tenemos que, deprisa y corriendo, las conferencias sectoriales, en este caso la Comisión, el Consejo de Políticas de Juego, ponernos de acuerdo en ciertos aspectos. No sé, yo creo que debería haber sido, como digo, al contrario. Y bueno, en lo que respecta a la región de Murcia, y con esto ya termino y le doy paso porque imagino que vamos un poquillo mal de tiempo, yo quería también decirles que la región de Murcia también va encaminada o quiere ir eliminando esas barreras y, bueno, pues de rabiosa actualidad ayer se reunió la Comisión Regional de Juego para presentarles a los representantes el proyecto de ley de juego que estaba dormido y que se ha retomado, por fin, después de mucho tiempo. Y bueno, pues va en esa línea, incluso con algunas modificaciones respecto a un texto que ya en el año 2011 pues, se presentó, ¿no? Las 3 grandes características son pues, un régimen de publicidad más acorde con los años últimos o las novedades, mejor dicho, en este caso, en el ámbito estatal que se han producido, una rebaja en la categoría, en la jerarquía normativa de aquellas cuestiones que necesitan una rápida contestación por parte de la Administración. Estamos hablando de cuestiones de reglas de juego, etcétera, para que de una manera ágil se produzca mediante orden del consejero. Y finalmente, pues menores cargas administrativas, como ha comentado también el compañero de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, estableciendo el silencio positivo en el caso de autorizaciones y introduciendo la figura de comunicación previa, declaración responsable, como mecanismo, como digo, para que sea mucho más ágil. Muchas gracias. Muchas gracias, Isaac. Luis Miguel, esperamos tus sabias palabras. Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a FEMARA, en la persona de su presidente, Manuel, el hecho de habernos participado en la posible invitación de Castilla y León a este primer foro, que lógicamente, y como ya ha dicho algunos, esperamos que tenga su continuidad porque parece que es una iniciativa estupenda. Esta mesa va a hablar del futuro del recreativo en hostelería. La anterior mesa habla del pasado y presente. Es verdad que todos mis compañeros han hablado, yo creo que poco del pasado, mucho del presente y bastante del futuro. Más allá de cuestiones dogmáticas muy elevadas, a mí me gustaría
concretar la posición de Castilla y León de manera muy escueta y a cosas muy concretas. Por un lado, vamos a acometer una modificación reglamentaria durante este año 2014 en sintonía con las reivindicaciones de las dos asociaciones de operadores de máquinas que tenemos en Castilla y León, FAUCALE y ASEOCIL, o ASEOCIL y FAUCALE, a través de una serie de análisis de los parámetros de mejor regulación existente en el resto de comunidades autónomas. De tal manera que al acabar este año 2014 podamos tener concluido ese reglamento, esa modificación reglamentaria del sector de máquinas para ubicar a Castilla y León en la punta de lanza, eso sí, ya digo, de acuerdo con la normativa actualmente vigente. Les digo esto porque todas aquellas comunidades autónomas que quieran empezar modificaciones reglamentarias después del verano de este año, y dado sobre todo las de vía lenta del 143, que el año que viene, 2015, en mayo, afrontaremos un proceso electoral a las elecciones municipales y autonómicas, pues son momentos poco propicios para poder realizar ese tipo de modificaciones. Y por lo tanto, o se empieza pronto o será difícil tener concluidas esas modificaciones. Básicamente, en esta nueva reglamentación vamos a pasar de 3 a 5 el número de partidas simultáneas, premio de 240 a 500 euros, número máximo de partidas en 30 minutos de 360 a 600, aceptación de billetes de 50 euros, devolución del dinero no jugado que sea opcional, no automático, y que la prórroga de las autorizaciones de emplazamiento, en Castilla y León en la actualidad son de 5 años con prórrogas obligatorias de 2, concretarlas en prórrogas de igual duración que la suscrita, y por lo tanto, como en la mayoría de los casos es 5 años, prórrogas por 5 años. Esta idea, que la tenía muy clara antes de asistir a esta reunión, pues tras oír al profesor José María Gay, pues ya no sé muy bien si es conveniente o no que Castilla y León pase de tener 6.676 leyes a 6.677 leyes. Entonces, ya preguntaré nuevamente a mis asociaciones si desean que haya una norma más. También les puedo decir que no sé qué dato habrá utilizado el profesor. Yo, que soy jurista y veo a Aranzadi de vez en cuando, que tiene una especie de estudio de normas, me parece imposible que Castilla y León tenga 6.676 leyes. Lo tengo que decir. Dicho esto, que afrontaremos esta modificación reglamentaria, a medio plazo, desde Castilla y León creemos muy importante el proceso de coordinación y armonización de la normativa de las comunidades autónomas. Ha comentado Isaac el compromiso que tenemos todas las comunidades de tender a esa unificación de determinados elementos del mundo del juego que permitan tener unas características similares en las comunidades autónomas. Y desde Castilla y León, en este caso, apoyamos plenamente al Estado en esa necesidad. Tengo que decir que no hemos sido capaces, y esto yo por lo menos como regulador autonómico lo quiero reconocer, no hemos sido capaces las comunidades autónomas de darles a ustedes una respuesta uniforme. Y no es achacable al Estado este tema. Hemos hablado muchas veces entre nosotros de la necesidad de ir hacia esa unificación, de analizar esos parámetros, pero es cierto que un día tras otro ese hecho no se ha producido. Y por lo tanto, bien sea en el seno de la propia Comisión de Juego en la que participamos todos nosotros, bien sea por aplicación de la ley del mercado único, de la garantía del mercado único, más allá de que alguna comunidad esté planteando o haya planteado recurso de inconstitucionalidad contra la misma, desde Castilla y León, repito, haremos lo posible por unificar todos esos elementos de juego que sean unificables y que, lógicamente, incorporaremos también a esta modificación reglamentaria que les comento, con el objetivo de estar en una situación homogénea. Tengo que recordar que en su día, estando la competencia en el Ministerio del Interior,
Sí se logró un acuerdo sobre el tema de las máquinas de tipo B, sobre las características técnicas de estas máquinas, con una plataforma única del sector empresarial y que asumimos todas las comunidades, pero claro, estamos hablando de hace bastante tiempo. Por lo tanto, máximo apoyo desde Castilla y León para conseguir esa coordinación o normalización de elementos. Bien, es verdad que la Ley de Garantía del Mercado Único plantea diversas dificultades. Tienen ustedes que entender que hay mucha actividad de juego vinculada a elementos inamovibles. Un salón de juego es un establecimiento físico y está donde está. Y no se puede trasladar un salón desde otra comunidad autónoma, arrancarle del suelo y llevarle a otra. Por lo tanto, hay determinadas autorizaciones, determinadas inscripciones y determinadas circunstancias que deberán seguir siendo exclusivas de cada comunidad. Pero también es cierto que hay otra serie de elementos en el mundo del juego que son perfectamente movibles y que no tiene sentido que, por ejemplo, un profesional del mundo del juego, con una determinada categoría profesional, que haya obtenido su carnet en una determinada comunidad autónoma, tenga que tener un carnet distinto en otra en la que quiera actuar. O que las máquinas, por poner un ejemplo, o otros elementos de juego, pues las homologaciones que haya podido hacer una comunidad no valgan para otra, siempre que todos tengamos los mismos requisitos técnicos. En tercer lugar, después de esa modificación reglamentaria que vamos a cometer, después de apoyar el proceso de coordinación de los elementos de juego, creemos que es importante avanzar en la conjunción o sintonía entre el juego presencial y el juego online. Se ha manifestado aquí ya también. No ha sido un buen paso el dado con la regulación de las slots. Castilla y León manifestó en la reunión que se oponía a esa regulación, por lo menos en este momento, porque no se habían ofrecido unos datos, unos elementos de juicio que hicieran cambiar de parecer respecto a lo que opinamos todas las comunidades autónomas hace 3 años, tras aprobarse la ley del 2011 del juego del Estado. Si en aquellos momentos se desarrolló esa ley con determinados juegos y no se incluyeron las slots, se hizo bajo una base teórica de determinada complejidad de esa regulación. Puede que se hayan alterado las circunstancias, pero nadie nos ha demostrado, por lo menos a esta comunidad autónoma, el que hayan cambiado. Qué duda cabe que estamos ante el juego más asocial, entre comillas. El juego de máquina es el juego menos social. En el bingo juega una multitud de personas. En muchos juegos de casino es un juego colectivo. El juego de máquina es un juego más individual. Pero en todo caso, en el juego presencial sí se está dando en un entorno social. Y eso favorece, o entendemos que puede favorecer, el impedir también o limitar los abusos puntuales que alguna persona pueda tener con determinados problemas. Sin embargo, al trasladar esto a un ámbito estrictamente privado, cada uno en su casa, ese límite, entre comillas, social que puede tener por el entorno no se va a producir. Y, por lo tanto, entendemos que puede haber ahí una complejidad importante. Y luego, no es un juego más. Es decir, algunas personas opinan que regular las slots en online, pues igual que está regulado el póker o está regulado el bingo. No. Por lo menos estadísticamente lo que se nos ha ofrecido desde otros países donde se ha regulado las slots es que pasan a ser el juego principal en volumen de juego. Estamos hablando de un 60 o un 70% de todo lo jugado pasa a ser en slots. Por lo tanto, no es una cosa baladí porque va a cambiar el propio mercado online existente durante estos 3 años. Por lo tanto, desde Castilla y León, en principio, a fecha de hoy, y ya digo, sin tener unos elementos de referencia que nos puedan hacer cambiar de opinión, manifestamos estar en contra de este juego online, que por otro lado no reportará a la comunidad autónoma de Castilla y León grandes ingresos y, sin embargo, entendemos que sí puede correr el riesgo de afectar al sector empresarial presencial
a la tributación y a los empleos, a los importantes empleos que todos ustedes mantienen. A la vez que estos, digámoslo así, derechos, me gustaría que en paralelo también se produjeran determinadas obligaciones del sector empresarial hacia nosotros. Por lo menos es la opinión que tiene Castilla y León. La primera de todas, que va vinculada a esa modificación reglamentaria y a esa posible coordinación de requisitos en los elementos de juego de las comunidades autónomas, es que cada una de las asociaciones autonómicas, a partir del momento en que coordinemos nuestros requisitos técnicos, se abstenga de realizar planteamientos a su comunidad distintos de los planteados de manera general. Este es un compromiso que ustedes tienen que asumir. No nos pueden pedir a las comunidades autónomas que unifiquemos, que lo vamos a hacer, que lo queremos hacer, pero ubicaos todos en ese momento de salida. Si hay que acometer alguna modificación, de alguna manera no puede ser luego ya autonómica, sino que tendremos que articular un sistema para que todo el sector empresarial reivindique algo y todas las comunidades autónomas podamos hacerlo en sintonía. Y eso va a permitir que esos elementos de juego sí que se muevan con ese mercado único. Porque en el momento que haya una reivindicación puntual de una asociación sobre un aspecto concreto diferente, se va a romper esa posibilidad de unificación de mercado. Yo creo que también debemos replantearnos el juego responsable y los compromisos hacia la protección de consumidores. Es un tema en el que, igual que el sector empresarial debe avanzar en reivindicaciones legítimas, también todo lo que traslademos de mayores garantías hacia los consumidores y usuarios creo que es una medida positiva. Y por último, creo que también deben ustedes hacer un esfuerzo, y ya lo he dicho varias veces, en lo que es la transmisión social del sector empresarial, la transmisión pública del sector empresarial. Por un lado, las administraciones públicas debemos hacer un esfuerzo institucional por normalizar nuestras relaciones con ustedes. Desde Castilla y León lo hacemos en lo posible. El consejero responsable del ramo siempre se ha implicado públicamente en estos temas, inaugura siempre nuestro congreso. Cada vez que hay una modificación reglamentaria, una modificación de norma, algo que transmitir a la sociedad, lo hace y lo hace con un sentido positivo. Y yo creo que debemos hacer un esfuerzo como administraciones públicas en trasladar esa normalidad del sector empresarial del juego. Y ustedes también tienen que hacer ese esfuerzo, a lo mejor de manera indirecta. Me gustaría hablar mucho de la responsabilidad social del sector empresarial del juego. Quizás ese sea el canal, uno de los canales principales para tener una mejor visión hacia la sociedad. Ustedes son un sector empresarial, pero también puede haber determinadas fundaciones, determinadas acciones sociales que conlleven o puedan transmitir a través de noticias en prensa esa mejor visión. Y por mi parte, pues poco más. Yo prefiero quedar a las preguntas que me haga la gente y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante tu punto de vista y tu propuesta. Fernando, por favor. Bueno, muchas gracias. Os saludo de nuevo. Estaba aquí esta mañana dándoos la bienvenida y ahora me corresponde hablar de la materia que fija esta mesa redonda, que es, por una parte, la perspectiva de futuro y, por otra parte, en materia administrativa y, por otra parte, la perspectiva de futuro en materia tributaria. Yo quería empezar estableciendo un marco. Y el marco es que las máquinas de las que estamos hablando aquí, que son las máquinas instaladas en hostelería, no estamos hablando ni de los bingos, ni de los salones, ni tampoco de los casinos, serán lo que quiera fundamentalmente el sector. Es decir, las administraciones públicas no estamos para determinar qué es lo que se puede hacer, más allá de los límites que ahora pondré. Es decir, yo creo que a estas alturas ya del siglo XXI, el juego se va convirtiendo afortunadamente en un sector empresarial más, donde cada vez menos la administración tiene que determinar el alcance del negocio. Vosotros, si me permitís que os tutee, sois empresarios, sois muy innovadores y determinaréis por dónde va a ir el negocio, siempre con una actuación de la administración cada vez más pequeña
en el límite que ahora diré. Por tanto, ¿hacia dónde irán las máquinas en los bares? Hacia donde quiera el sector. ¿Y el sector qué es lo que previsiblemente querrá? Lo que quiera el público. Es decir, aquí va a haber una interacción que siempre la ha habido, y es que el público va o no va a cambiar sus gustos y el sector va o no va a innovar. ¿Y nosotros qué pintamos en todo esto? Bueno, el sector de juego ha sido un sector hiperregulado siempre, ha sido un sector que se ha considerado prácticamente de orden público, seguramente con una percepción muy negativa de lo que es el juego y sus consecuencias sociales, y seguramente las administraciones públicas nos quedaremos o nos deberemos quedar cada vez más para proteger a la población jugadora, asegurar que el juego es limpio, asegurar que el juego no tiene trampas, asegurar que el juego es transparente, y también para proteger en general a la población más vulnerable, los jugadores, la infancia, etcétera. Y poco más es lo que tendremos que hacer. Naturalmente, en estas actividades pues haremos cuestiones tales como homologación de máquinas para que sean limpias, para que no sean tramposas, etcétera, etcétera. ¿Esto en qué se va probablemente a plasmar? Pues en una poda tremenda de la normativa tan prolija que tenemos ahora. Yo creo, y esto es una predicción, que la última gran tanda de decretos se acabó en el año 2008 o 2007, según el año que ponga, cuando las comunidades autónomas, poniéndose de acuerdo en la conferencia sectorial correspondiente, decidieron modificar las características técnicas de las máquinas en el año 2005-2006, que dio lugar a la entrada del vídeo. Yo creo que esa fue la última gran tanda de decretos y creo que los decretos reguladores están abocados a desaparecer. Es decir, ya la Comunidad de Madrid, y bueno, el Estado lo hizo antes en el ámbito estatal y creo que lo hizo bien, la Comunidad de Madrid lo ha hecho con la Ley de Medidas de este año, hemos, digamos, desreglamentado la normativa de máquina, la normativa técnica, permitiendo que las modificaciones técnicas que se vayan a producir, técnicas y en materia de juegos, se hagan por orden del consejero. Y esto fundamentalmente por una razón: el sector es muy dinámico, la sociedad es muy dinámica y un decreto, como decía Luis Miguel antes, tarda un año en aprobarse. Y eso posiblemente hace que la normativa se convierta en un cuello de botella y en un impedimento. Por tanto, vamos a ir regulaciones mucho más livianas, en las que los operadores y los fabricantes, por supuesto, porque aquí tenemos, digamos, tres sujetos, ¿no? Tenemos el fabricante de las máquinas, tenemos el operador de las máquinas y luego tenemos al titular del establecimiento donde se instalan las máquinas. Bien, pues para que fabricantes y operadores tengan una respuesta más rápida, lo primero que hemos hecho es agilizar la tramitación administrativa, pasando de un decreto que tarda un año a una orden que, salvo imprevistos, pues tarda un tiempo mucho menor. Bien, yo creo que hablar del futuro lejano no tiene sentido, vamos a hablar del futuro cercano, que ya es bastante, y yo voy a hablar de tres cuestiones en particular. En primer lugar, de la Ley de Unidad de Mercado, que han hablado los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra. En segundo lugar, de las máquinas conectadas a servidor. Y en tercer lugar, de los slots online. Simplemente esbozar unas líneas para que luego en el debate se precisen. ¿Dónde estamos en el ámbito de la Ley de Unidad de Mercado? Bueno, pues la posición de Madrid es la misma que Castilla y León y la misma que Murcia, yo creo que la misma que la de todas las comunidades autónomas. Con independencia de que tengamos dudas de la aplicación de una ley estatal ordinaria a unas comunidades autónomas que tienen competencia exclusiva en juego y que, por tanto, de acuerdo con la Constitución, solo el Estado puede incidir en este ámbito a través de las leyes orgánicas de armonización, y la Ley de Unidad de Mercado no lo es una ley ordinaria. Con independencia de esas cuestiones jurídicas, lo cierto es que en la finalidad de la ley estamos todos de acuerdo. Tenemos una maraña de normativas que obligan a los fabricantes y a los operadores a tener una máquina casi para cada comunidad, siendo sustancialmente iguales, y eso nos obliga necesariamente, y creo que lo vamos a hacer, en el seno del Consejo de Políticas de Juego y fuera, en cualquier sitio, vamos a armonizarnos. Así que lo primero que vamos a ver va a ser una armonización de las máquinas que necesariamente va a llevar a una renovación del parque. La primera armonización y la más sencilla, esa ya está en marcha, no en la Comunidad de Madrid, sino en todas, es la de precios y premios. Parece que la tendencia clara es pasar de un premio de 240 euros
a un premio de 500 euros. La mayoría de las comunidades estamos ahí. La Comunidad de Madrid ya está tramitando, aprovechando la nueva posibilidad que le brinda nuestra propia normativa, una orden que posiblemente se aprobará en breve. Cambiando los precios y los premios, se permitirá en el caso de hostelería la apuesta quíntuple, es decir, 1 euro, y el premio de 500 euros. No contemplamos en esta orden la posibilidad de interconexión. Esperamos a ver que nos cuente Murcia, a ver si le va bien, y ya lo pondremos. Bien, yo creo que esto está aquí ya, y esto va a suponer, al menos en Madrid hemos estimado, en conversaciones con el sector, una renovación, aunque sea a base de kits, de aproximadamente 10 o 15.000 máquinas de las 20.000 que tenemos en activo ahora en el sector de la hostelería. Bien, la otra cuestión que necesariamente vamos a renovar son las características técnicas. Es decir, tenemos tiempo entre partidas, partidas de ciclo, cosas que hacen que nuestras máquinas sean distintas de las de Castilla y León o las de Valencia o las de Murcia o las de Aragón. Bueno, eso también se va a armonizar necesariamente, en un plazo posiblemente un poco más largo, porque no se trata de que se renueve el parque nacional en 2 años, porque otra cosa, las máquinas cuestan dinero. Yo sé que a los fabricantes les viene de perlas, bueno, alguno hay por ahí que se está ya sonriendo. Pero, claro, no se trata de renovar el parque todos los meses, porque cuestan dinero. Y después, la última de las cuestiones es las homologaciones. Es verdad que la Ley de Unidad de Mercado dice que los requisitos técnicos cumplidos en una comunidad autónoma valen para todos. Bueno, esto yo aquí os pediría fundamentalmente prudencia. Es decir, esto al final se conseguirá, pero no lo veo tan inmediato. Bueno, puede haber algún operador, y aquí, como veo, pues sois muchísimos, la verdad es que ha tenido un exitazo este congreso, que diga, bueno, yo lo tengo homologado esta máquina en Rioja, sin decir esta boca es mía, la instalo en Madrid. Bueno, y apelo a la unidad de mercado. Yo creo que ese sería un comportamiento poco prudente. Yo os pediría, no tenemos problemas, seguramente os digo lo que va a pasar, volcaremos la máquina y la quitaremos de la circulación si no la tenemos homologada en Madrid. Y al final el tema se debatirá en los tribunales. Yo creo que es mejor que el sector y los reguladores vayamos acordando de forma paulatina, aunque eso no significa alargarnos hasta el infinito, cómo lo vamos a ir haciendo, y creo que no sería una buena medida que se metieran los tribunales de por medio para decir si una máquina homologada en Cataluña se puede instalar en Madrid sin decir esta boca es mía, si el registro que existe allá me sirve para acá o al final lo tengo que incluir en mi propio registro. Creo que técnicamente esto se puede resolver, lo vamos a resolver, y aquí simplemente os diría que os pediría que fuerais prudentes en la aplicación de los, entre comillas, derechos que os concede esta ley. Bien, este es el futuro inmediato, esto ya está aquí y esto lo vamos a vivir y lo estamos viviendo. Las máquinas conectadas con servidor también están aquí, pero no en España. Es decir, lo que se llama por ahí videoloterías, pues es lo que se juega en buena parte del mundo. ¿Esto va a llegar a España? Pues yo creo que sí. Yo creo que va a llegar a España porque es una ventaja técnica, o al menos eso dicen, y antes o después, pues de alguna forma se homologarán las máquinas conectadas al servidor. Ya es verdad que en los casinos los hay, pero en los casinos es un ámbito muy cerrado. ¿Y qué ventajas permiten las máquinas conectadas con servidor? Bueno, pues dicen que básicamente 2. Yo, como mi otra parte es fiscalista, pues la fiscal. Se controlan los ingresos. En las máquinas conectadas a servidor es fácil controlar los ingresos. En las máquinas actuales, que son máquinas independientes y autónomas, es muy difícil. Si yo quisiera controlar los ingresos mensuales de todas las máquinas de Madrid, pues tendría que ir a verlas una a una. Y claro, son 20.000 en la hostelería, pero ostras, de 5 o 6.000 fuera de la hostelería. Y ver mensualmente 25.000 máquinas es, como podéis imaginar, complicado. Los servidores te lo hacen gratis, te dan los datos y todo el mundo sabe, todo el mundo quiere decir nosotros, la administración tributaria, no todo el mundo. Sabe lo que se juega, cuándo se juega, cómo se juega, lo que se recauda, lo que se paga en premios, etcétera, etcétera. Y luego se dice también que da facilidades para cambiar juegos. Hoy en día
Las máquinas mecánicas tenían un juego, las máquinas basadas en vídeo en Madrid tienen 5 juegos, pero esos 5 juegos bloquean mucho la máquina. Bueno, no habría ningún problema si eso fuera una ventaja para alguien, pues tener una librería de 100, 200, 300 juegos y cambiarlos, porque a lo mejor una máquina con un juego va bien en un bar, pero en otro bar va mejor una máquina, esa misma máquina con otro juego. O a lo mejor a una hora del día un juego va de maravilla, pero a otra hora de la noche el que va de maravilla es otro juego. En fin, son cosas que se dicen. En cualquier caso, la técnica lo permite y posiblemente este será un futuro, yo creo que también bastante próximo, al que antes o después nos tendremos que enfrentar. Aunque solo sea para decir que no nos gusta, ¿eh? Bueno, y la tercera cuestión, que también está aquí, son los slots online. Yo quisiera empezar declarando que el titular al que se refería Joan al principio, creo que era 5 días, de tragaperras online, es una contradicción en los términos, porque las tragaperras nunca pueden estar online. Me explico. Si uno ve el catálogo de juegos de la Comunidad de Madrid, pues empieza a leer y ve cosas que son juegos, es decir, reglas que determinan una forma de jugar a algo, con independencia de cómo y dónde se juegue. Uno dice, juegos, el póker. Bueno, el póker es una serie de reglas que determinan que ese juego sea ese, y no otro distinto. Y el póker se puede jugar en presencial o se puede jugar online. Se puede jugar, no sé, por teléfono no sé si se puede jugar, nadie lo ha hecho todavía. Bueno, por videollamada sí. Bien, luego ve la ruleta, también es lo mismo. El blackjack. El bingo también es un juego, el bingo también tiene unas reglas, una estructura de una determinada forma de jugar. Y luego a continuación pone máquinas. No, las máquinas no son un juego, las máquinas es un cajón que tiene cosas dentro. Y precisamente cuando uno ve las máquinas tragaperras, lo único que no ve es la regulación del juego. Si es que en las máquinas tragaperras se puede poner cualquier cosa. Cualquier cosa vale para las máquinas tragaperras. Es verdad que con las mecánicas lo que había era la limitación de los rodillos. Bueno, porque se generalizaron los rodillos y salían pues o los 3 limones o los 3 jokers o las 2 manzanas. Vale. Pero ahora con el vídeo se puede jugar a cualquier cosa, a un juego de azar, como sería el propio de los rodillos, o a un juego de habilidad o a una mezcla que se quiera. Por tanto, si uno ve la regulación de todas las comunidades autónomas, lo único que no está regulado son los juegos a los que se juegan en las máquinas, más allá de generalidades o de, digamos, cuestiones de orden público, como que no se pueden utilizar imágenes sexistas, violentas, racistas, etc. Pero no hay ninguna norma de juegos. Ese problema se nos planteó en Madrid. Bueno, tengo que decir, aunque supongo que ya lo sabéis todos, que Madrid tiene regulados los slots online. No le llamamos slots online, le llamamos juegos específicos a distancia. Y al final, cuando nos paramos a pensar en qué consiste un juego específico a distancia, lo que llegamos a la conclusión es que no hay forma de definirlos. Y la definición que tenemos en la Ley de Madrid es tan curiosa como es cualquier juego de azar, de habilidad o una mezcla de los demás que no tenga nombre propio. O sea, cualquier cosa que nos ocurra que no tenga un nombre propio, eso es un juego específico a distancia. Si lo que nos ocurre es algo que se llama póker, pues no, eso no vale, eso ya es póker. Pero si se nos ocurre algo que se parece al tute subastado, ese sería un juego específico de ordenador, porque no hay en estos momentos una regulación del tute subastado para online. Y esto me lleva a la segunda cuestión. O sea, el slot no es la máquina ni lo puede ser nunca, porque la máquina es un juego que no está regulado, más un precio máximo, más un premio máximo, más unas partidas, un ciclo, más un número de ciclos que tiene que pagar todos los premios, más un tiempo entre partidas, más un. Es decir, todo cosas metidas en la máquina que jamás van a estar en online. Luego esa identificación entre juego online y tragaperras es imposible. Es imposible, salvo que en el juego online se pongan exactamente las mismas normas que en las máquinas tragaperras, cosa que nunca jamás va a suceder, al menos en la previsión que tenemos ahora, porque los operadores online están en otra onda. Bien, por tanto, no hay identificación de slots online a máquinas tragaperras. No la hay, desde mi opinión. La segunda cuestión, ¿tenemos que regularlo? Mi opinión es que sí. Yo creo que es una cuestión de realismo. Los slots están ahí y están en Internet y la gente los juega. La Comunidad de Madrid ya dice que en aplicación de esta doctrina o de esta opinión se han regulado. ¿Y ha pasado algo? No. Los está explotando el Casino Gran Madrid, los puede explotar Poder, que por cierto es un gran operador de máquinas también en hostelería. Y no está pasando nada. Pero es que aunque no estuviera regulado, el juego está ahí y la gente se conecta.
Si es que es muy difícil controlar los juegos en Internet, por mucho que los Estados pretendan controlarlos. Y ya tenéis la experiencia de la prohibición del juego en Internet. Alemania, mucho más potente que en España en medios personales y en medios materiales, se estrelló. Se estrelló porque no se puede prohibir. La gente juega online, te guste o no te guste. Y incluso Estados Unidos ha tenido que reabrir un debate muy virulento ahora porque se han dado cuenta de que la prohibición no son capaces de hacerla efectiva. Por tanto, querámoslos aquí sentados o no, la gente puede jugar cuando le dé la gana a los slots online porque ya están ahí. Y ese, en mi opinión, no es el problema. El problema es los terminales físicos. Por tanto, bajamos un poco el nivel, y esa fue la posición de la Comunidad de Madrid, y lo sigue siendo. Hay que regular los slots online porque están ahí, y mejor un juego regulado que un juego sin regular que no puedes prohibir. A mí las leyes secas no me gustan porque la gente sigue bebiendo alcohol, pero siguen bebiendo alcohol de contrabando. Lo regulamos y lo controlamos, y de paso le ponemos un impuesto. Dicho sea de paso. Bien, la cuestión, terminales físicos. Bueno, nosotros propusimos que se podría intentar quitar de la orden la posibilidad de que, la orden de slots, no de máquinas tragaperras online, de que hubiera terminales físicos de slots. Alguien dijo que eso era un derecho que estaba en la ley. Bueno, pues si es un derecho y se quita de la orden, que se impugne la orden y a ver qué dicen los tribunales. Aquí yo sí creo que deberíamos ir a los tribunales, porque no necesariamente todos los juegos online tienen que tener terminales físicos. Pero es que además de eso, y aún en el supuesto de que los hubiera, también planteamos que, tal como está hoy el día los slots online, de lo que se conoce, o de las videoloterías, que es sustancialmente lo mismo, se trata de un juego puro de azar. Y siendo un juego puro de azar, la orden debería dejarlo claro. Y lo que sí está establecido tanto en la ley como en las órdenes de desarrollo es que las administraciones competentes para aprobar la instalación de terminales físicos de juego online somos las comunidades autónomas, y con una limitación importantísima que no se nos puede olvidar. Solo se pueden instalar terminales físicos de determinados juegos online allí donde está permitido el juego físico de ese juego. Por tanto, ¿dónde se pueden instalar terminales físicos de póker online? En los casinos, porque solo en los casinos se puede jugar al póker. Y con esta, digamos, configuración que os estoy planteando, que fue la que planteó la Comunidad de Madrid, ¿dónde se podrían, qué serían los slots online? Una máquina C pura de azar. ¿Y se puede instalar una máquina C en los bares? Nunca. Por tanto, ¿se van a poder instalar los terminales físicos del juego online en los bares? Nunca. Nunca. Es decir, no digo que las administraciones, que los reguladores de comunidades autónomas nos neguemos, porque pudiéndose hacer las cosas, si el regulador no quiere, no lo autoriza. Entendámonos. Y vosotros sabéis que en el derecho administrativo, cuando una determinada actuación, en este caso una autorización, es potestad de una administración, un juez no puede suplirla. Un juez puede decir que determinada acto administrativo es contrario a derecho, pero no puede suplir la actividad administrativa, y esto es importante. Bien. Lo que estoy diciendo es que si se configuraran como máquinas C, aunque el regulador quisiera, tampoco podría autorizarlas. Por tanto, desde ese punto de vista, ¿cuál es, desde mi punto de vista, desde mi opinión, la incidencia de los slots online con estos condicionantes, no con otros? En las máquinas de hostelería, yo creo que muy baja. Iba a decir ninguna, tampoco sé si ninguna, pero creo que muy baja. Y por tanto creo que estamos haciendo un problema gigantesco donde a lo mejor no tenemos un problema tan grande. Bien, paso a la segunda parte porque, claro, yo tengo que hablar de tributos. A fin de cuentas, también soy el director de tributos, ¿no? ¿Cómo está la tributación ahora de las máquinas? Lo conocéis todos perfectamente, una cantidad a forfait, que en Madrid son 3.600 euros y en otras comunidades otras cantidades distintas. Cantidad a forfait que viene, digamos, funcionando desde que se despenalizó el juego, desde el año 79-80. Bien, ¿tiene ventajas la tributación a forfait? Sí. Primera y fundamental, la gestión es sencillísima. Una máquina para estar instalada paga 3.600 euros al año. Bueno, en el caso de Madrid, que lo tenemos por trimestres, para que sea más ágil, 900, pero es lo mismo, 900 euros al trimestre, y con eso se acabó las obligaciones tributarias de la máquina. Que la máquina funciona estupendamente y tiene unos ingresos altísimos, paga 3.600 euros. Que no funciona bien, paga 3.600 euros. Esto segundo es
el principal inconveniente. Claro, el primero no es un inconveniente, es una ventaja para el operador. Y es que la tributación se convierte en una carga fiscal para la máquina que puede hacer inviable su explotación en determinados establecimientos. Eso se ha convertido en un problema en una época de crisis, donde muchos operadores han visto cómo la caída de la recaudación de la máquina hacía inviable su mantenimiento, con el consiguiente coste para todos. La máquina hay que darla de baja, hay que achatarrarla, el bar se queda sin ingresos, ya no puede pagar al camarero, en fin, el operador empieza a entrar en pérdidas, un desastre. Por tanto, hay quien piensa que la situación actual es la mejor y es la que hay que mantener, y hay quien piensa que la situación actual no es justa al hacer pagar a todos igual, a todas las máquinas, quiero decir. Y hay que ir a una tributación sobre el win, es decir, sobre cantidades jugadas menos premios pagados. Y, por tanto, cada máquina que pague un porcentaje de este win que va a conseguir. A mí me parece que el futuro es ese. Creo que el futuro es ese, puede que no, pero yo creo que sí. Para lo cual necesitamos conocer el win de las máquinas. Esto viene muy ligado a las conexiones con servidor. En la situación actual sería imposible ponerlo por razones técnicas y de gestión tributaria. La Comunidad de Madrid ya reguló la posibilidad de interconectar máquinas exclusivamente a efectos fiscales, dándole dos características básicas. Primera, es voluntaria, no se ha desarrollado todavía la orden de requisitos técnicos, la vamos a desarrollar. Al amparo de la nueva normativa que nos lo permite. No queríamos hacer un decreto de requisitos técnicos porque es muy costoso, pero ahora con orden sí lo vamos a hacer. Bien, le hemos dado una característica fundamental y es la voluntariedad. El operador que quiera conecta la máquina que quiera, no estamos hablando de que un operador todas sus máquinas las conecte al sistema, sino el operador que quiera sigue con el sistema actual. El que quiera se conecta o se pasa al nuevo sistema y conecta las máquinas que quiera. A ver, no somos ingenuos y sabemos que se van a conectar las máquinas que recaudan menos. Pero es que ese era el objetivo. Es decir, aquí nadie se engaña. El objetivo era que no se achatarren máquinas y que no se quite mercado. Luego en el futuro Dios proveerá, pero el futuro está más lejos. Que no tenemos ninguna malicia, hombre. Bueno, hemos puesto un tipo que nos parece muy razonable y que creo que va a ser el futuro del juego. Creo que el futuro del juego está en tipos entre el 10 y el 15%. En Madrid hemos puesto el 15% y creemos que es un tipo razonable. Esto, además, da transparencia al mercado. No es competencia de la Comunidad de Madrid, es competencia de la agencia, pero ya lo sabéis porque, a fin de cuentas, pertenecéis al sector. ¿Es una indirecta? No. Ah. Perdona. Con amigos como este no sé yo qué hago. Bueno, acabo ya. Es decir, sabéis que está habiendo controles de los ingresos derivados, no es una cuestión de la Comunidad de Madrid ni de los reguladores de juego, es de la agencia tributaria y es fundamentalmente de la declaración en el impuesto personal o en el impuesto de la renta de persona física o jurídica, pues del bar y del operador, de los ingresos correspondientes. Yo creo que la interconexión a efectos fiscales, que ya está prevista, a falta de regulación y de homologación de sistemas, pues va a hacer transparente el mercado. Yo creo que eso, aunque al principio parezca malo, va a ser bueno para todos. Gracias por el agua, Lismi. Muchas gracias, Fernando. Bueno, muchas gracias, Fernando. Carmen Nieves, por favor, cuando puedas. Muy bien, buenos días a todos. Como han visto, ser casi la última, ya no me queda tiempo. O sea, yo sí que voy a tener que resumir mucho. Yo quiero empezar, desde luego, felicitando a la organización y, por supuesto, a su presidente, a Manuel Fernández, que ha cogido recientemente el testigo y sé que en estos 4 años va a ser un muy buen trabajo por esta organización y porque esto siga adelante. Se ha dicho todo, o casi todo, todos nos llevamos un montón de información, yo creo que ha sido muy interesante la mañana y desde luego, como me toca la última parte de la administración, lo que yo sí quiero transmitir es un mensaje de futuro para este sector. Nosotros desde luego estamos convencidos de que tiene un gran futuro y desde luego en el territorio nacional seguro, pero en Canarias muy, muy seguro. ¿Y por qué?
porque nosotros tenemos una fortaleza que es el turismo. Nuestro turismo es un turismo de ocio, que por lo tanto se vincula mucho al juego y al juego presencial. Es un turismo de 365 días, que no tienen otras comunidades. Nosotros durante todo el año tenemos turismo. Es un turismo que cambia semanalmente, además, o sea que tenemos 1 millón de turistas todas las semanas que se renuevan. Por lo tanto, este sector tiene futuro. La planta alojativa nuestra no se cierra tampoco. Es verdad que tenemos dificultades, ahora estamos ahí con esa ley de turismo, pero ofrecemos buen tiempo y seguridad y por lo tanto ahí también hay un empresariado vinculado al turismo que ahí sigue. El juego es una oferta complementaria, es un sector estratégico, aquí se había dicho también. Yo voy a leer también porque tengo que resumir, tengo que ir deprisa porque no me han dejado tiempo, pero quiero decir lo que quiero decir. Que hay crisis, qué duda cabe, para todos los sectores está siendo difícil, pero estoy convencida que el sector, si vamos juntos, vamos de la mano, desde luego en Canarias así yo lo he planteado y creo que lo vamos a conseguir, si vamos juntos la administración y el sector y dejamos de mirar las pequeñas cosas y nos unimos para trabajar por el futuro, yo creo que ese futuro está garantizado, por lo menos ese futuro inmediato del que hablábamos ahora mismo. En Canarias estamos haciendo un cambio fundamental en toda la normativa y ustedes creo que son conocedores. Es un cambio en profundidad que nos permitirá modernizar toda la normativa y, por tanto, la competitividad del sector. Hemos liberalizado la publicidad, aprobado un reglamento de máquinas que ya estamos modificando, porque es verdad que va más rápido el sector que la administración, eso es así y lo reconocemos. Estamos trabajando en una modificación de ese reglamento, tenemos ya a las puertas el reglamento de apuestas externas que esperamos que en abril esté ya en vigor, es que ha sido muy demandado por el sector y también muy consensuado con ellos. Estos locales de apuestas los hemos vinculado además a la existencia de salones recreativos y bingos, lo que permitirá una oferta más adecuada a las demandas de los clientes en estos salones recreativos, bingos, etcétera. Estamos también trabajando en un nuevo reglamento de bingos, reglamento de casinos, etcétera. Es cierto que en Canarias, con los cambios políticos en cuanto a normativa, nos habíamos quedado un poquito atrás, pero ahora estamos trabajando, pues digamos que a toda prisa y haciéndola converger, de manera que nosotros esperamos que en poco tiempo se vea el fruto de todo ese trabajo. A veces el sector pues nos exige y nos pide, y eso se ha hablado aquí también a lo largo de la mañana. Yo me alegro mucho que el sector empresarial de Canarias esté aquí, que vea cómo efectivamente en todas las comunidades ocurre lo mismo. Y también se dijo esta mañana, nuestro Estado es muy garantista y por lo tanto se tarda mucho tiempo en cambiar una norma, en lo mínimo, en cambiar lo mínimo, un cambio de nada, pues a lo mejor es un año de trabajo. Nosotros, es cierto que es lenta, pero les aseguro que estamos muy atentos a los plazos para que no se nos pase y en ese sentido muy activos y trabajando mucho. En Canarias, como en otras comunidades, por si no lo saben, pues tenemos compartido, no es el caso de Madrid, tenemos compartida la parte administrativa y la parte tributaria. En la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad está la parte administrativa que llevo yo, la viceconsejera de Administración Pública, y la viceconsejería de Hacienda está en la Consejería de Hacienda y Seguridad. Hace unas semanas, recientemente, hemos creado una mesa sectorial de trabajo que yo creo que todos estamos contentos, tanto el sector como la propia administración, porque creemos que nos va a permitir trabajar conjuntamente y vamos a sacar también muchas cosas adelante. Estamos muy ilusionados con esa mesa sectorial. Por último, porque no me han dejado más tiempo y luego si quieren pues alguna pregunta, decirles también que yo sí estuve el otro día en la reunión de la Dirección General de Ordenación del Juego y Canarias manifestó también su postura en contra a la regulación, sobre todo por extemporánea, porque creemos que no es el momento, y por la premura. Y también pedimos, y se pidió también por varias comunidades autónomas, no solo por nosotros, que se hiciera una evaluación del impacto en el sector.
que eso nos tranquilizaría a todos, que no fuera esto tan corriendo. Hay que hacerlo, de acuerdo, probablemente es cierto y es verdad que a lo mejor hay que regularlo porque es mejor lo que está regulado que lo que no está, bien, pero hagámoslo, pensémoslo bien, hagámoslo con tiempo y desde luego que no se diga que no va a tener impacto sobre el sector, porque es que realmente no se ha hecho una evaluación, por lo tanto, eso no se sabe. Nosotros además tenemos competencias exclusivas y no vamos a renunciar a ellas. Por lo tanto, al sector también en Canarias les hemos dicho que haremos las alegaciones oportunas y que nos hagan llegar también lo que crean conveniente, porque nos hemos manifestado en contra. Hemos pedido tiempo y sobre todo una evaluación del impacto. Como resumen, el futuro del sector está asegurado. Es un sector estratégico, es una oportunidad de negocio, de empleo y de oferta de ocio turístico. Por lo tanto, para nosotros en Canarias entendemos que está asegurado y creemos que si trabajamos juntos con esa perspectiva y mirando al futuro, pues nosotros creemos que sí que lo vamos a conseguir. Y muchas gracias. Muchas gracias, Carmen Nieves. Y ahora le damos la palabra a don Miguel García Campos, que ahora ya sí es el último. Sí, muy breve, ha sido muy breve. Y yo voy a hacer lo mismo. Buenos días. Como no quiero nada que no sea mío, voy a utilizar simplemente los 6 minutos que nos habéis otorgado. Las máquinas recreativas con premio programado, instaladas en hostelería, tal y como las tenemos concebida, es un modelo agotado que no tiene futuro. Esta es una frase que se viene repitiendo hasta la saciedad y que viene todos los aquí presentes escuchando y manifestada por gente que de manera interesada, como un mantra, nos dicen que el sector está terminado. Creen que tienen capacidad para adivinar el futuro y eso, como se va a demostrar, no es cierto. La importancia del sector estriba en su trascendencia económica, laboral y tributaria. Les remito, aunque conocen todos con total seguridad, al texto publicado por el profesor Gómez Yáñez, que es una obra magnífica, editada con el patrocinio de la Fundación Codere, en la que se acredita cuáles son los parámetros económicos, laborales y tributarios del sector y en la que se demuestra que este sector crea riqueza. Crea riqueza. Esta mañana uno de los ponentes también lo comentaban y creo que es importante volverlo a reseñar. No obstante, a pesar de que este trabajo es importante del profesor Gómez Yáñez, voy a dar 3 datos que no aparecen en esta publicación y que ponen un poco de relevancia a la importancia del sector. En primer lugar, el número de empresas operadoras que hay en toda España. En España hay, con un margen de un más menos 5%, 5.100 empresas operadoras y de ellas 4.600 tienen menos de 50 máquinas. El número medio de máquinas de estas 4.600 empresas es de 15 máquinas. Hay que hacer una multiplicación sencilla, les voy a ahorrar el trabajo o les voy a obligar a hacer el trabajo para yo ahorrar tiempo. Es una atomización que existe en el sector que da lugar a esa creación de empleo, que son 26.000 empleos directos los que tiene el sector. 26.000 empleos directos y 110.000 indirectos. Señores, cuando se fusionaron 7 cajas de ahorros en España que dieron lugar a Bankia, el número de empleados que tenía esa entidad eran 26.000. Exactamente el número de empleos directos que tienen todos ustedes en este sector. Dense cuenta la importancia que tiene el sector cuando esa entidad, entre otros motivos, fue rescatada para que los puestos de trabajo pudieran mantenerse. Último dato que no aparece en las cifras por una cuestión estadística del profesor Gómez Yáñez. El sector en los últimos 25 años ha satisfecho exclusivamente por tasas fiscales sobre el juego 22.000 millones de euros. Estoy comentando todos estos datos y no les he dicho que
Hace poco una persona comentaba que las personas humanas se diferencian entre las numéricas y anuméricas. Yo me considero anumérico, pero un poquito de números controlo. 22.000 millones de euros en tasa fiscal sobre el juego en los últimos 25 años. El rescate de Bankia ha supuesto 22.424 millones de euros. Es decir, que con lo que este sector lleva pagado, sin tener en cuenta que no hablamos de euros constantes, de pesetas constantes, se decía antes, nosotros podríamos haber rescatado Bankia tranquilamente y nos hubiésemos pasado una tarde estupenda. Esa es la importancia del sector. Y quien mantenga que este sector no tiene futuro es que lo que no tiene es respeto a su trascendencia económica, laboral y tributaria. Es necesario, para que se produzca esa continuidad en el sector, que se adopten una serie de medidas y que yo me voy a atrever a plantear, teniendo en cuenta que el presidente del Gobierno, en un foro que se celebró en Bilbao esta semana, se tomó también la libertad de, ante Christine Lagarde y otros representantes de la Unión Europea, manifestar una serie de cuestiones que debían de realizarse. Yo me voy a tomar la libertad, como el presidente del Gobierno, de plantear las cuestiones que entendemos que el sector necesita para poder mantener su actividad con una normalidad de futuro. Primera, el establecimiento de unos requisitos técnicos en las máquinas de tipo B adecuados. Parece que en eso estamos todos de acuerdo y no vamos a insistir más, y nosotros nos tenemos que remitir al documento que en el mes de junio del 2013 suscribimos junto a Facomare. Segunda, una reordenación tributaria de la tributación que soporta el sector. Planteaba también el profesor esta mañana en su intervención que era un sector que tenía una triple tributación. Yo digo que no tiene una triple tributación, tiene una múltiple tributación, porque además de los tres aspectos tributarios que él planteaba, yo añado unas presiones tributarias que existen y que es necesario cambiar en esa reordenación de todo el sector. Por ejemplo, no quiero dejar de mencionar el impuesto sobre instalación de máquinas recreativas en establecimientos de hostelería de la Comunidad de Madrid, figura tributaria única en todo el Estado español y que no debería continuar ni un ejercicio fiscal más. Sucede lo mismo con el recargo autonómico de la tasa fiscal sobre el juego que existe en el País Vasco, aunque por su complejidad es necesario en la distribución que existe de las cantidades que se perciben, posiblemente del mantenimiento de ese recargo, aunque habría que reconsiderar toda la tributación del sector. Tercera cuestión, el establecimiento de un entorno agradable en los establecimientos de hostelería. Los establecimientos de hostelería tienen como finalidad, entre otras cuestiones, la de satisfacer una demanda de ocio a los ciudadanos. La aprobación de la modificación de la ley antitabaco ha provocado unos efectos devastadores, los conocemos todos, no nos vamos a extender en más cifras, pero lo que sí que es conveniente es reflexionar sobre la necesidad de la modificación de esta normativa, teniendo en cuenta dos cosas. Primero, en otros estados de la Unión Europea está permitido fumar en los establecimientos hosteleros. No nos puede, en este caso la Administración Central, seguir diciendo que es que en Europa no se fuma. Eso no es cierto. Hay cuestiones que se curan viajando, y si algún político viajase un poco más, decía el profesor Gay de Liébana, que hay políticos que no se contaminan de la realidad. Verían que hay establecimientos en Austria, en cantidad de países en los que se fuma. Y nosotros, mis pulmones no son ni mejores ni peores que los de un vienes. Y segunda cuestión sobre este aspecto. Las comunidades autónomas todas entendemos que deberían de presionar en ese sentido. Luis Miguel, con una habilidad que le caracteriza siempre a los empresarios, nos da consejos de lo que tenemos que hacer. Ahora me voy a permitir yo también decir que en este caso todas las comunidades autónomas deberían de haber seguido el ejemplo de la Comunidad de Madrid,
que plasmó en el Plan Económico Financiero de los años 2012-2014. Si esto lo hiciesen todas las comunidades autónomas, posiblemente quien está equivocado y no mantiene una postura razonable sobre la ley antitabaco cambiaría la postura. Pero necesitamos el apoyo de todas las comunidades autónomas. Cuarta cuestión, la consideración de las empresas operadoras como prestadoras únicas de servicios de juego en hostelería. Durante 37 años todos ustedes han demostrado una sobrada profesionalidad, su actividad no ha provocado ninguna alarma social y han satisfecho, como comentábamos antes, más de 22.000 millones de euros solo por tasa fiscal sobre el juego al erario. Esta experiencia no puede ser desaprovechada por las administraciones. Y no debemos tener más sustos como el que se ha producido en Aragón no hace mucho tiempo, con una normativa que después ha quedado paralizada pero que no sabemos dónde conduce. Por ello, lo que planteamos es que se dicte una norma que establezca de manera clara que en los establecimientos de hostelería autorizados para la instalación de máquinas recreativas con premio tipo B solo podrán celebrarse, organizarse y explotarse juegos, loterías y apuestas por las empresas operadoras debidamente autorizadas para la instalación de máquinas de tipo B. Una cuestión que, insisto, daría lugar a que se aprovechase la experiencia y profesionalidad del sector. Y una última cuestión, la innecesariedad de la implantación de las máquinas de azar por canales electrónicos, informáticos o telemáticos. Don Fernando Prats, con esta habilidad que le caracteriza, ha hecho una afirmación rotunda esta mañana. Nos ha dicho que nunca habrá slot online en hostelería. Yo, querido director general, tengo que decir dubitat Agustines. Yo no soy tan rotundo en estas creencias. Y aquí puede pasar cualquier cosa. Y como puede pasar cualquier cosa, lo mejor es que esa norma no se publique. Y esa norma no debe de publicarse porque, si lo hace, la Administración Central en este caso va a quebrar, como he oído por ahí que en algún foro se dice, una competencia desleal. No es ese el tema, no es ese el tema. Va a quebrar la confianza legítima y la buena fe que el artículo 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece. Puede dejar en la calle a 26.000 empleos directos y pueden dejar las comunidades autónomas de recaudar más de 700 millones de euros. Y en cualquier caso, la publicación de una norma de este tipo lo que va a dar lugar es un aumento de fraude. Me voy a remitir, ustedes pueden pensar, ¿y por qué si algo que está regulado va a dar lugar a que aumente el fraude? Miren, es que ahora se sigue practicando juego por Internet ilegal. Y la Administración Central, y creo que hay algún representante del Ministerio de Hacienda aquí, lo primero que debería de hacer es perseguir el juego ilegal que se está desarrollando. Antes de empezar a plantear el desarrollo de nuevas normas, lo que tiene que hacer es perseguir la ilegalidad. Y como llueve sobre mojado y sabemos qué es lo que pasa, entendemos que la publicación de una norma de este tipo lo que va a dar lugar es que se produzca el aumento del fraude. En el Europea e-Gaming que se celebró en octubre de este año, en octubre del 2013 en Barcelona, hubo un cara a cara entre el director de marketing de Jumio. Jumio es una empresa que se dedica a la seguridad de transacciones por Internet, se llama David Pope, con Tony Sales, que es un experto en fraudes de red. Y alertaba de los peligros en Wi-Fi. Por cierto, que tampoco me voy a extender más, pero es que las comunicaciones por Wi-Fi son peligrosísimas. Si pueden ustedes evitarlas, háganlo. Por el robo de datos que se producen y la usurpación de personalidad. Hablaba del malware móvil, del virus móvil que se está produciendo también. Y cuando a este experto en fraude social se le preguntó, oiga, ¿y todos estos fraudes cómo se pueden evitar? Terminó diciendo, volviendo al offline, o sea, desconectando.
Tengan ustedes en cuenta que los empresarios no van a desconectar, los empresarios siguen completamente enchufados. Nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestros compromisos y nuestras obligaciones y lo único que pedimos es un poquito de apoyo, que no se deje morir este sector que tanta riqueza genera. Muchas gracias. Bueno, si les parece, consultado con la organización y la parte de FEMARA, salvo que tengáis algo que matizar, vamos a dar la palabra al auditorio para de alguna manera ir generando un resumen. Yo lo que sí agradecería, por favor, es que se hiciera la pregunta concreta, no exposición, una pregunta concreta. Allá al fondo ha levantado la mano y ahora don José Antonio. Buenos días. Soy Juan Luis Chamorro, presidente Buenas tardes, soy José Antonio Díaz Carvajosa, vicepresidente de FEMARA. Sí, eres tan amable. Ahora vas tú. Dale atrás y luego a este señor. Bueno, a José Antonio. Sí. Soy Juan Luis Chamorro, presidente de FAUCALE. Mi pregunta es para Luis Miguel. Hemos tomado buena nota de todas estas modificaciones que, por otra parte, eran reivindicadas por el sector desde hace tiempo, pero yo no sé si se te ha olvidado o lo has dejado adrede, no has hablado nada del tema de la interconexión. No sé cuál es tu opinión ahora mismo o si te ha olvidado o has cambiado de opinión. Bueno, estaba provocando la pregunta. Es la única manera de intervenir en el último momento. Juan Luis, en esa modificación reglamentaria que pretendemos acometer va, lógicamente, regulada la interconexión. Y la interconexión, además, en el doble sentido de, coloquialmente, lo que se conoce como carrusel, puede ser un modelo similar al de Murcia, como la regulación de la interconexión bajo servidor. En todo caso, la primera iría con cuota fija, la segunda iría sobre WIN. Y, en todo caso, esa regulación va a permitir la completa voluntariedad de la empresa para optar por uno u otro sistema, de tal manera que cada empresario pues pueda optar por uno o por otro. Es cierto que este reglamento nos va a llevar todo este año casi modificarle. Estamos amparados en una vieja ley de juego, la de Castilla y León, como la de la mayoría de las comunidades autónomas, salvo Castilla-La Mancha, y es lo que tienen estas tramitaciones largas. Hombre, bien es verdad que al final, don Jaime, si está por ahí, los botones que tiene una máquina no lo condiciona el reglamento autonómico, porque al final parece que la complejidad que tenía una máquina para jugar venía dada por las exigencias normativas autonómicas. Muy bien. Don José Antonio, por favor. Sí, vamos a ver. Soy José Antonio Díaz Carvajosa. Aquí se habla de la regulación de las slots. Se dice las slots están ahí. Como están ahí es mejor regularlas, pero las slots están ahí en las páginas, en las web ilegales. Yo digo, ¿por qué no se suprimen? ¿Por qué no se clausuran? ¿Y por qué no se atiende a los informes que hay de las slots? Informes de Estados Unidos, de Suiza, ingleses, y de aquí, cuando se promulgó la ley, había un informe hecho por el partido del gobierno en la cual indicaba no reglamentar las slot ni las apuestas cruzadas por la incidencia social negativa que podían tener. Supongo que por alusiones la pregunta va para mí. Simplemente matizar una cosa que decía Miguel antes. Yo he afirmado, pero con condiciones, que los terminales físicos de las slots online nunca se instalarán en hostelería. Pero lo he dicho siempre que se cumplan los requisitos que decía antes. Es decir, siempre que se quede claro que es un juego de azar y siempre que, por la razón que sea, el Estado al que le hemos pedido lo ponga en la orden, porque la otra alternativa es que no lo ponga en la orden y la ley no da soporte suficiente. Es decir, yo creo que el problema de las slots online es, para el sector de hostelería, es que bueno, pues que se instalen los terminales físicos. Y es lo que yo negaba con esas condiciones. ¿Por qué no se prohíben? Pues yo creo que porque no se puede. Es decir, no, aquí estoy hablando por el Estado. A ver, la Comunidad de Madrid, ¿por qué lo hizo? Pues porque los operadores que tenían casinos online o juego online nos dijeron que era importante para ellos. Lo analizamos y lo hicimos antes de que el Estado aprobara su normativa y, por tanto, que no regulara las slots online. Bien.
Yo creo que la prohibición del juego online, como otras tantas prohibiciones, simplemente no se acometen porque no se puede. Y aquí la regulación española, y creo que está mal criticar una normativa cuando no es tuya y cuando no hay nadie que la defienda, pero bueno, no es una crítica, es una apreciación. Creo que se equivocó la normativa española al no exigir que los servidores estuvieran en España. Es decir, es verdad que cualquier experto informático te dice que pues es muy difícil controlar programas complejos y, desde luego, en una pantalla imposible. Es decir, en una pantalla te pueden pasar la película que quieran y además parecerá perfecto. Y al final, dada la imposibilidad... Normalmente este tipo de fraudes se descubren cuando un programador te los cuenta o alguien que está en la empresa, como pasó en las gasolineras, con algo infinitamente más sencillo. ¿Cómo se descubrió el fraude de gasolineras? Que era telemático, porque un trabajador despedido lo cantó. Y dijo, oye, aquí tenemos un botón que automáticamente te dan un 10% menos de litros. Y cuando viene el inspector le das el botón, vamos, y te lo clava. Entonces, las cosas son así y la informática es así. Y además es limpia porque no deja rastro. Por tanto, hay una medida que es, digamos, razonablemente saludable. Madrid la tiene, el Estado no, y es que no voy a poder controlar tus programas. Tendré sospechas o tendré denuncias, pero el servidor lo quiero aquí. ¿Eso qué significa? Pues que un día va la policía, corta los cables y se lo lleva. Y lo mira, y entonces sí se descubre. Yo creo que el Estado español, bueno, pues fue de alguna forma, siguiendo al Estado francés, que creo que no es el mejor modelo de juego online, permitió que los servidores estuvieran fuera e incluso desperdigados por el mundo entero, y eso a mí me parece que es incontrolable. José. José González. Bueno, en primer lugar, felicitar a la organización de FEMARA por este evento. Bien, aquí se habló de muchas cosas que yo comparto, pero se habló de hacer un diagnóstico y se habló también un ver de las perspectivas de futuro, ¿no? Y bueno, también se habló de que la tasa viene siendo así desde los inicios de la despenalización del juego. Quiero decir que esto no fue así. O sea, cada vez la tasa fue incrementando y el juego en sí fue siendo menos competitivo. Prueba de ello es que cada vez la LAE está ganando cuota de mercado, mientras que las máquinas la están perdiendo. En el año 81, una tasa a final del 81 eran 40.000 pesetas, 240 euros hoy. Ya sé que han pasado 30 y tantos años y no es comparable. Pero en aquella fecha el precio de la partida eran 25 pesetas, 7 céntimos de hoy. También digo que no es comparable, pero un café en aquel momento eran 25 pesetas. Hoy la partida son 40 céntimos en la mayor parte de los casos. Se ha multiplicado 6 veces el precio de la época, con la diferencia de años. La tasa se ha multiplicado 15 veces. O sea, la tasa eran 40.000 pesetas, hoy 3.600 euros, 600.000 pesetas. Y claro, hoy hay mucha más oferta. Antes se hablaba de un premio de 18 millones o algo, pero nadie habla de un premio de 100 millones que se anuncia estos días en la prensa. Claro, las máquinas o los juegos online pues sí que nos afectan. En la medida que no somos competitivos con estos premios, es que nos afectan. Tengo que decir que hoy vengo aquí con el gorro de operador, para los que me conocéis. Entonces, yo creo que tenemos, bueno, pues me pareció muy brillante la exposición de Aitor Uriarte, la de todos, pero puso el dedo en la llaga, dijo equilibrio, que ha ya pronunciado mi amigo Carvajosa, evolución, estamos totalmente de acuerdo, pero es que estamos en manos de los legisladores, no podemos evolucionar. Seguro que los operadores podemos hacer cosas, seguro. Pero a día de hoy yo no voy a entrar en detalles. Tenemos 3 problemas. El primer problema es que tenemos unos juegos que no son competitivos con la oferta que hay hoy día. Las online, la LAE, todo tipo de juegos. Este es un problema. Tenemos un segundo problema que es en los locales de instalación. La hostelería ha cambiado mucho, se está concentrando en marcas que nos hacen, no son aptos para máquinas, pero que nos hacen un daño. Cuando un cliente va a Burger King o va a McDonald's, señores, no es nuestro cliente, pero no consume nuestro cliente. Lógicamente nuestro cliente cierra, pues nos está haciendo un gran daño. Este es un problema. Y tenemos otro problema, que los impuestos son desproporcionados. El 50% de los bares
la tasa en el 50% de los bares que tienen máquina, porque hay un 30% que ya no tienen máquina, que no pueden, o más, pero en el 50% de los bares la tasa significa el 50% de los ingresos. Esto es así, con datos de estudios. Pues tenemos 3 problemas: juegos poco competitivos, locales de instalación, menos locales para instalación, y unos impuestos desproporcionados. Yo creo que hay que centrarse en estos temas con la Administración. Yo animo a la dirección de FEMARA. Luego habrá otros que comentaba Miguel García Campos, que comentaba mi amigo Sanaúlla. Bueno, pero en síntesis, entendemos que hay que ser más flexibles en cuanto a locales de hostelería. En Cataluña se permiten 3 máquinas. Lógicamente, si un bar no soporta una máquina o no soporta 2, con las tasas menos va a soportar 3. Pero con una tasa proporcional igual soporta las 3 máquinas. O sea, entendemos que hay que más flexibilidad en cuanto a locales de instalación, que hay que evolucionar los juegos, máquinas más flexibles, de acuerdo con la competencia que hay hoy, a los juegos que hay hoy, y unos impuestos proporcionales. Yo creo que son los 3 temas, en mi humilde opinión, que el sector tiene que centrarse, y las administraciones, y trabajar conjuntamente para ver de este sector tenga esa seguridad, tenga ese futuro que todos queremos. Muchas gracias. Sí. Si no hay más preguntas... Yo se las lanzo. Si alguna responsable de las administraciones me quiere contestar, pues qué problemas hay. Solo un segundo. Estoy casi completamente de acuerdo con lo que has expuesto, José. Hombre, en el tema impositivo y en el tema de la evolución, has hecho alguna comparación de cómo ha crecido la tasa, de cómo ha crecido el precio del café. Podrías haber hecho también alguna comparación del criterio de reparto del cajón de la máquina con el hostelero. También ha evolucionado, ¿eh? Ahora estamos al 50%. En su día no estaba al 50%. Quiero decir que yo entiendo que hay una presión fiscal importante por parte de la Administración Pública y es un condicionante empresarial importante. Ahora, también es verdad que a lo mejor es más fácil decirle a la Administración que cobra mucho impuesto, que a lo mejor es cierto, y es más difícil hablar con el hostelero y decirle, oye, es que a lo mejor al 50 nos hemos pasado. Que todos recordamos el tiempo en el que el cajón se hacía al 25 o al 30. Bueno, sí, simplemente quiero decir que es un elemento más también de valoración respecto a la situación empresarial. Estoy de acuerdo con tu apreciación. De hecho, hoy los impuestos se sacan antes ya de la recaudación, pero yo hablaba de ingresos brutos cuando hablo del 50%, de ingresos brutos de la máquina, no del operador, de la máquina. De todas formas, yo creo que de los 3 temas que has hablado, 2 están claramente, digamos, diseñado su futuro. El tema de juegos no competitivos con, digamos, la posibilidad de máquinas con juegos electrónicos y con pantalla de vídeo y con la posibilidad de una librería no infinita, pero suficientemente amplia de juegos, se acaba. Los juegos se pueden quitar y poner con la facilidad que se quiera poner. Hoy no, porque hoy se homologan máquinas con 5 juegos concretos y con otros juegos hay que rehomologarla, pero el futuro está diseñado. Y, por tanto, el juego será no competitivo dependiendo de la imaginación del programador de juegos, que, por cierto, los hay excelentes. Y el tema de los impuestos era el que hemos tratado también. Vamos a ir, bueno, en Madrid ya está, aunque vamos a ir a un impuesto del 15%. Es verdad que nosotros pues hemos discutido, ayer por la noche, por ejemplo, con Miguel, porque nuestros cálculos decían que el tipo medio en Madrid está en torno al 18 y 20. Él decía que no, que en torno al 25, 26. Bueno, es verdad, las 2 posiciones son correctas en el sentido de que nosotros no controlamos los ingresos de las máquinas, vosotros sí, porque sois los operadores. Bueno, en cualquier caso, esté al 20 o esté al 26, lo vamos a poner al 15. Bueno, ya lo hemos puesto al 15. Entonces, ese es el futuro. El futuro es el 15, no el 36 ni el 50. Tú has dicho, la mitad de las máquinas pagan el 50. Bueno, es que eso es un disparate, claro. Precisamente por eso ya se está avanzando en ese cambio. Claro, ¿cuál es la contrapartida? El control fiscal. Dices, no, es que si yo pongo la conexión en servidor van a saber lo que gano. Pues claro, van a saber lo que ganas. Sí, esa es la contrapartida. Y por eso, en principio, nosotros, como no queremos, entre comillas, revolucionar el mercado, porque pensamos que los mercados autoorganizados funcionan casi siempre mejor,
pues lo hemos puesto voluntario. Vamos a ver qué pasa cuando se ponga. Pero el futuro yo creo que va por ahí más que por el mantenimiento de la situación actual. Isaac, por favor. Quería añadir con respecto al tema de la fiscalidad. La Ley General Tributaria, saben ustedes que habla que el establecimiento de los tipos es una reserva de ley, ¿no? Tiene que aprobarse por ley. Lo digo porque en ocasiones cuando el Parlamento o la mayoría de un Parlamento autonómico, en este caso, o nacional, quiere bajar los impuestos al juego, ustedes lo saben, se suscita un debate, normalmente por parte de la oposición, da igual el partido de que se trate, ¿no?, que respecto a sí, señores, ¿qué están bajando ustedes los impuestos al sector del juego? Entonces, en ese sentido, en ocasiones la voluntad en este caso del partido mayoritario o en otro caso del Gobierno, si utiliza, por ejemplo, la figura del decreto ley en aquellas comunidades autónomas en las que exista, genera un debate y en esos casos a veces hay que a la otra parte también sensibilizarla para que ese debate, en fin, no se amplifique o al menos exista bastante consenso. Hablo en el caso de la región de Murcia, cuando se han tomado decisiones en este sentido, el sector, y quiero, en fin, darle la enhorabuena, también ha servido como correa de transmisión para que los partidos de la oposición pues, sean sensibles y una decisión de este tipo se vea como buena para el sector y, por lo tanto, pues, no genere esos problemas.